Bueno, creo que ya estamos en vivo. Fernando, ¿me puedes confirmar, por favor, si me ves en vivo por WhatsApp? ¿Ok? ¿Me confirmas, por favor, si me ves en vivo? ¿Ok? Fernando, ¿me puedes ver en vivo? Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias primeramente a Dios. Quiero darle primeramente las gracias a Dios, que es quien hace que todo esto sea posible, quien es el que nos da el día, nos da el aire, nos da el sol, nos da el sustento. Primeramente, gracias a Dios. También le doy muchas gracias a Fernando, quien es el gestor de esta iniciativa del equipo TVR, que tiene una propuesta muy interesante para el gremio inmobiliario. Es de los primeros inmobiliarios, de las primeras personas en el sector inmobiliario que conozco, que lanza inclusive una capacitación inicial gratuita. Y eso va más allá del dinero, eso nace realmente desde la pasión y de la intención. Y eso te lo agradezco mucho, Fernando, te lo reconozco. Y bueno, muchas gracias a ti por este espacio, por este evento que estamos compartiendo y por brindarme estos minutos acá para compartir una información. ¿Okay? Bueno, mi nombre es Cristian Felipe Muñoz, yo soy el presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios API. En este momento nuestra sede está en la ciudad de Cali, tenemos también aliados en otras ciudades que están de manera virtual con la asociación también. El propósito de la API es agremiar a los inmobiliarios independientes, inmobiliarios, evaluadores que se quieran unir para lograr en conjunto trabajar por el sector inmobiliario. Desde el nacimiento de API hemos venido trabajando en varios temas y uno de los temas primordiales ha sido la capacitación. Ha sido brindarle al asesor esas herramientas que le permitan defenderse en el gremio inmobiliario, en la actividad inmobiliaria. Eh, ¿Quién soy yo? Bueno, llevo ya en marzo, cumplo 8 años en la actividad inmobiliaria y cuando yo empecé en la actividad inmobiliaria, no empecé porque de pronto haya leído los libros de Kiyosaki, donde decía pues que era de los negocios más rentables del mundo. De pronto no conocía a un familiar que viera que tuviera resultados en el tema inmobiliario, sino que yo empecé en el tema inmobiliario, en el gremio inmobiliario, en el sector inmobiliario, fue luego de yo venir de unas actividades que hacía anteriormente y que estuviese pasando por una crisis en ese momento en donde no sabía para dónde coger, no sabía qué hacer, no sabía en ese momento qué hacer con mi vida financiera. En ese momento recuerdo que conocí una persona muy especial acá en la ciudad de Cali, que nos hicimos amigos. Hay un parque donde yo salía a hacer ejercicio, a trotar. Esta persona, yo le decía que en qué me recomendaba invertir un dinero que tenía en esa época. Y esta persona me dijo, con ese dinero puedes traer cosas de Estados Unidos, puedes comprar, vender cosas como para las damas, splash, todas esas cosas. Y luego, ya con más confianza, con el tiempo que nos veníamos encontrando, me dijo una palabra que a mí nunca se me va a olvidar y es la que le quiero compartir, les quiero compartir en este momento. Me dijo, si quieres ganar en miles, haz negocios de miles. Si quieres ganar en millones, haz negocios de millones. Entonces yo dije, bueno, ¿de qué trata? Entonces empezamos a hablar y me comentó sobre el negocio de la intermediación inmobiliaria. En ese momento yo recuerdo que se creó en mí como esa curiosidad de saber y empecé a investigar y a conocer. Y recuerdo que unos meses antes le había comprado una casa a un colega de acá de Cali, Cristian Martínez, que él era el franquiciado de los Centuries en esa época acá en Cali. Entonces le escribí, le dije que quería saber y tuvimos una relación y ahí empecé el proceso. Fue un proceso, realmente no fue fácil, fue un proceso complejo, porque de pronto no nos entregan las herramientas, porque el tema inmobiliario, a pesar de que es una actividad de tantos años, realmente apenas hasta ahora
es que estamos logrando identificar cómo es que funciona realmente el negocio. Cuando logramos identificar que el negocio no se trata de vender casas, porque nosotros los inmobiliarios no vendemos casas. El asesor inmobiliario que diga que vendemos casas, déjeme decirle que no comparto la idea. Y ahora le digo por qué. Y creo que se puede equivocar. ¿Ok? Entonces, solamente hasta ahora es que podemos identificar realmente cómo se debe hacer esta actividad. Acá en Cali, por ejemplo, hay más de 5.000 personas que se dedican a la actividad inmobiliaria y son personas que son más de 5.500 personas las que se dedican a la actividad inmobiliaria según una estadística de hace unos años atrás, o sea que esa cifra tiene que haber subido mucho más. Y de esas 5.500 personas en promedio, ni siquiera el 5% son profesionales. Son personas que se dedican a vender inmuebles, venden casas, venden ropa, venden los live, con mucho respeto lo digo, los live. ¿Qué vale son los live? Herbalife, OmniLife, no sé qué live, ¿sí? Con mucho respeto lo digo. Venden 1.000 cosas y dentro de su portafolio venden también casas. Vuelvo y lo digo, nosotros no vendemos casas. Y no es lo mismo vender una propiedad raíz, un inmueble, a vender un live, a vender un vehículo, a vender un seguro, a vender comida, a vender ropa, ¿sí? Recuerdo el otro día, estaba yendo a una iglesia cristiana, y recuerdo que la persona que me recibió me preguntó yo qué hacía, y le dije, yo trabajo en el tema inmobiliario, soy asesor inmobiliario profesional. Me dijo, ah, qué bien, yo también soy asesor inmobiliario profesional. Me dijo, este es el grupo de los inmobiliarios. Y yo le dije, ah, qué bien, qué bien. Y me dijo, no, fulano, sutano, perencejo, son asesores inmobiliarios. Y recuerdo que la apariencia, con mucho respeto de la persona, de esta persona, si de pronto nos está viendo, con mucho respeto, la apariencia no era la apariencia de un profesional en bienes raíces. Entonces, cuando yo vi que la apariencia no era de profesional, le dije, ok, ¿y qué más? ¿A qué más te dedicas? Porque su apariencia no me reflejaba que se dedicara solamente al tema de bienes raíces. Entonces me dijo, vendo carros, vendo motos, vendo ropa, vendo tenis, vendo camisetas. Entonces yo dije, ah, ok, gracias, entiendo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Vamos a hablar hoy sobre el tema de profesionalización. ¿Qué es profesionalización? Profesionalización es, iniciemos por algo a lo que nos vamos a dedicar, en lo que vamos a ser profesionales, en lo que vamos a ser profesionales. Es una profesión. Recordemos que nosotros no vendemos casas. Las casas las vende el propietario. El propietario es quien vende las casas. ¿Por qué yo no vendo casas y por qué el propietario sí? Yo les pregunto a la persona que diga que nosotros vendemos casas. Yo le pregunto a esa persona, al asesor inmobiliario que vende casas, usted como asesor inmobiliario es quien decide a la hora o en la hora de la negociación, cuando alguien hace una oferta, usted es quien decide en cuánto vender el inmueble, usted es quien toma la decisión. No, ¿cierto? Entonces, quien vende la casa, quien decide sobre el inmueble es propietario. Nosotros no vendemos casas. Las casas las vende el propietario. ¿Nosotros qué somos? Unos intermediarios entre un comprador y entre un vendedor. Nosotros estamos en el medio y lo que nosotros hacemos es buscar conectar a ese comprador con ese vendedor. La casa la vende el propietario. Como asesor inmobiliario profesional, yo lo que debo es tener las habilidades, conocimientos y actitudes para ayudarle a esa persona en esa gestión por la cual nos contrata o esa gestión que nos encomienda. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la primera invitación que les hago? Sí, esta es la actividad que ustedes ejercen, dependen de ella, viven de ella, créansela. Ustedes son profesionales en bienes raíces. Acá en Colombia todavía no hay una ley que diga que la actividad inmobiliaria es una actividad profesional.
Fede Lonjas el año pasado, en 2017, presentó la ley 124 del 2017, en donde presentaron pues unos puntos sobre cómo quieren que sea la profesionalización en Colombia, de la cual nosotros desde API y otras asociaciones y gremios del país, pues habían cosas que no estábamos de acuerdo, y nosotros, como mayoría, como personas que nos duele, que queremos, que sabemos que necesitamos una ley que formalice esta actividad, pues empezamos a trabajar, empezamos a hacer unos foros en Cali, Medellín, Barranquilla, para hablar sobre el tema del proyecto de ley. Este ejercicio nos permitió conectarnos pues con Fede Lonjas, con FENALCO, y en conjunto pues venimos trabajando en el tema del proyecto de ley. En este momento se tiene pensado ya para el próximo año, antes del 20 de julio, pues volver a presentar este proyecto de ley, no solamente Fede Lonjas, sino con los gremios que quieren apoyar esta iniciativa. ¿Okay? Fue un logro realmente para nosotros, porque pues realmente esta es una actividad que nos duele a todos. Entonces debe ser una actividad que sea para todos. Pero atención con algo, es una actividad que debe ser para todos, pero a la vez no para todos. ¿Por qué no para todos? Porque la persona que vende propiedad raíz y a su vez vende ropa, a su vez vende otras cosas, que hace la actividad inmobiliaria como algo alternativo dentro de su portafolio, donde tiene comida los fines de semana, donde tiene ropa los fines de semana, donde tiene otras cosas, y a la vez vende casas. Pues realmente, ¿qué está pasando? No digo que sea malo hacer eso. Digo es que cuando una persona no se enfoca en algo, pues cualquier cosa le sirve, ¿cierto? Entonces no tiene los resultados que necesita ni vendiendo ropa, ni vendiendo comida, ni vendiendo propiedad raíz, porque venden propiedad raíz como si vendieran una, como les decía, un inmueble, una prenda, y un inmueble no es igual que vender cualquier otra cosa en el mundo o en el universo, ¿ok? Recordemos algo que les decía al principio, y es que lo que a mí me atrajo a esta actividad era cuando esta persona me dijo: si quieres ganar en miles, haz negocios de miles, y si quieres ganar en millones, haz negocios de millones. Entonces partamos de que este es un negocio millonario. Es un negocio millonario. No significa que no tengamos dificultades, no significa que vamos a pasar necesidades. Cuando empecé en el tema inmobiliario, como les decía anteriormente, hace 8 años, yo pasé mucho tiempo ganándome menos de un millón de pesos. Y era porque habían cosas en mi mente que desconocía, cosas de cómo era realmente el funcionamiento del negocio. Que atención a algo que les voy a decir: el negocio no es el dinero, el negocio no es el dinero, el negocio es el servicio. Cuando yo me enfoco en el servicio, el dinero llega por añadidura. No sé si han escuchado algo que se llama la causa y el efecto. El proceso tiene un resultado. Todo acto tiene una retribución. Cuando nosotros estamos en el sector inmobiliario, en la actividad inmobiliaria, y vamos detrás del resultado, detrás de ese efecto, detrás del dinero, eso se siente. Atención a lo que les voy a decir en este momento. Cuando yo logro, atención, conectarme con los intereses de ese vendedor o ese comprador, ahí es donde se crea ese feeling, ahí es donde se crea esa confianza, ¿sí? Recordemos que nosotros no vendemos inmuebles, los inmuebles los vende el propietario. Nosotros debemos tener las herramientas, habilidades y conocimientos para ayudar a vender ese inmueble, o a ese comprador, ayudarle en la consecución de su inmueble. Entonces, cuando yo estoy con un cliente y el cliente se da cuenta, siente, cuando yo estoy o mi intención es el dinero, eso se siente, eso se percibe. En cambio, cuando mi intención real es brindar ese servicio, cuando mi intención real es ayudar a esa persona en la consecución de su inmueble, cuando mi intención real es ayudarle a ese vendedor a vender su inmueble, ahí hay algo diferente. En ese momento
ha pasado mucho acá en Cali que hay empresas que están ofreciendo la venta de inmuebles por el 2.5 de comisión, 2.5 de comisión. Hay personas que nos escriben, nos llaman, y nos dicen, Cristian, mira que están estas personas, están dañando el mercado, etcétera, etcétera. Y yo les quiero compartir un concepto muy personal. Pueden haber 10.000 asesores inmobiliarios, pero ¿cuál es la ventaja que tenemos nosotros, los que nos estamos capacitando, los que lo hacemos de manera profesional? En una actividad que es tan informal, que la gran mayoría de personas son tan informales, quienes lo hacen de una manera formal marcan completamente la diferencia. Pueden haber cientos, pero si hay 10, hay 1.000, pero si apenas hay 10 que trabajan de manera profesional y entienden cómo funciona el negocio, que el negocio no son los inmuebles, que el negocio no es vender casas, sino que el negocio es la persona, que yo no capto inmuebles, yo capto personas. Antes de captar un inmueble hay 3 pasos: captar el cliente, generar confianza en él y de último, si viene el inmueble. Entonces, cuando yo logro entender estas cosas y logro trabajar de una manera formal, profesional, ¿qué es ser profesional? Profesional es, como mínimo, adquirir los conocimientos, ¿sí? De cómo funciona el negocio. ¿Qué sigue? La vestimenta. Debo lucir profesional, debo verme como un profesional, ¿sí? Porque recordemos que mi vestimenta es mi logotipo, mi ropa, mi vestimenta es mi marca, mi logotipo, ¿cierto? Entonces, la ropa es muy importante a la hora de una negociación. La forma de vestirme, afeitarme, bien peinado, estar muy bien presentado es el primer impacto que tiene un cliente. Recordemos en el tema de la comunicación, en la comunicación, cuando yo transmito un mensaje, apenas en promedio el mensaje es el 7%, o sea, las palabras son apenas en promedio el 7%. ¿Qué es el 33%? El 33% es la entonación con la que yo comparto ese mensaje. Y hay un 55% que hace que tenga mi mensaje más impacto y es mi lenguaje corporal y mi vestimenta. Entonces, como asesor inmobiliario profesional, debo cuidar mi apariencia, mi lenguaje corporal, mi entonación, que ya el mensaje es apenas el 7%. ¿Ok? Entonces, en esa primera impresión, en los primeros 7 segundos, ya una persona con solamente ver tu apariencia ya sabe muchas cosas de ti. Si eres profesional, si tienes conocimientos, si es una empresa seria o no es una empresa seria. Entonces, partamos desde nuestro marketing personal, se llama eso, desde nuestra apariencia, ¿ok? Bueno, también les comentaba el tema de la capacitación. ¿Qué es un asesor inmobiliario? Un asesor inmobiliario es el encargado de manejar el patrimonio de una familia. Es el encargado de manejar el patrimonio de un público consumidor de servicios inmobiliarios. Y por lo tanto tiene que tener como mínimo una capacitación que le permita que ese patrimonio de esas personas no caiga en riesgos o inseguridades. ¿Ok? Sino que las operaciones inmobiliarias se lleven a cabo de una forma segura y profesional. O sea, no se trata solamente de recibir un inmueble y ponerlo, ofrecérselo a 2 colegas en un grupo de WhatsApp, subirlo a una plataforma, sino que un proceso de captación es un proceso que puede demorar hasta 2 días. 2 días me puedo demorar haciendo un proceso efectivo de captación. Entonces, esta mañana casualmente pasaba algo con un audio que me enviaron que decía una persona que pues tiene una propiedad y que hay una persona que conoció X que quiere empezar en el negocio inmobiliario, que quiere entrar, le está presentando un comprador y ya quiere cobrar la mitad de la comisión. Que si esa persona apenas está iniciando, ¿por qué va a cobrar la mitad de la comisión si no es profesional, si apenas está iniciando? En cambio, el otro tiene más de 10 años. Entonces, ¿qué pueden hacer allí? Entonces, muchos dijeron, hay que pagar un referido, hay que darle un 10%, otros por ahí dicen que el 20%,
hago la aclaración, el referido no es una ley, no es una norma que diga que tiene que ser el 20%, eso es falso. Uno, la costumbre es dar un 10%. Hay personas, atención, que por conectar a uno con otro, colegas inmobiliarios están cobrando un 20% y están diciendo a las personas que no le pagan hasta las denuncias y realmente eso no es ético. ¿Por qué? Quien tiene el vendedor, tanto que tiene el comprador, son los que deciden si quieren compartir o no con esa persona, ¿ok? Y lo que se comparte, la costumbre es el 10. Ya que por mutuo acuerdo llegan al 20, es otra cosa, ¿ok? Entonces, estas personas estaban manifestando bueno, que qué hacían en ese caso si la persona estaba solamente presentando un cliente y que ya estaba cobrando un 10%, una comisión la mitad. Entonces, yo realmente pues no escuché el audio, no opiné, pero quiero compartirles mi concepto, ¿sí? Es o sea, es un concepto muy personal, ¿sí? No es así, es un concepto muy personal. ¿Y qué pasa con esta persona? En el sector inmobiliario, nosotros acá en Cali también capacitamos por medio de la asociación y me he encontrado con el caso de que hay personas que llevan 10, 15 años en el negocio inmobiliario. Uno dice, bueno, una experiencia muy amplia, pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando? Es una persona que inició en el sector inmobiliario por X o Y, como yo, pronto por un momento de crisis. Entraron en el negocio inmobiliario, empezaron un año, como se dice, dándose contra el mundo. ¿Y qué pasó los otros 9 años? En el caso de la persona que tiene 10 años de experiencia. Tuvo un año de un aprendizaje, digamos, muy empírico. ¿Y qué hizo? Un año de errores, de un aprendizaje muy empírico y 9 años más de repetir los mismos errores. ¿Ok? Entonces, para mí, el concepto de la profesionalización no es solamente que, bueno, está la norma, la ley y ya. La profesionalización inmobiliaria parte desde la capacitación. Si yo voy a ser asesor inmobiliario, que es una de las actividades más bonitas del mundo, es una de las actividades en donde alguien me llama y me dice necesito tal inmueble y yo escribo en un grupo privado o algo y un colega lo tiene y de un día para otro he hecho ventas, me he ganado comisiones buenas y es un negocio tan bonito, tan agradable. Como mínimo, lo que yo voy a hacer es invertirle a mi negocio. ¿Cómo le invierto a mi negocio? Primero, conocimientos. Primero, aprendizaje. Primero, en saber cómo funciona el negocio, saber en qué consiste el negocio, saber que yo no vendo inmuebles, saber que los inmuebles los vende el dueño, saber que yo trabajo es con personas, que yo capto clientes, yo no capto inmuebles, yo capto son clientes, no inmuebles. Entonces, cuando yo identifico y sé y tengo los conocimientos, la brecha de los resultados se reduce. O sea, voy a tener mejores resultados o voy a ser más efectivo en mis negociaciones o en mis operaciones. ¿Ok? ¿A qué más debo invertirle yo? Primero, la capacitación. La capacitación es súper importante, es muy importante. Yo diría que es indispensable. Como decía anteriormente, trabajamos con el patrimonio de una familia. Como mínimo, yo debo tener los conocimientos básicos de ayudarle a cuidar a esa persona su patrimonio, ¿sí? De qué consiste el negocio, de cómo lo puedo blindar, de tener un equipo, de tener un abogado, de tener ese respaldo jurídico, comercial, tributario también es importante. Entonces, primero, la capacitación. Segundo, ¿a qué debo invertirle como un profesional inmobiliario? A mi vestimenta, a mi apariencia. Yo recuerdo que cuando empecé, yo andaba en una moto en esa época de 1 millón de pesos, y en ese momento, ¿qué me tocaba hacer a mí? Yo iba a las citas, me tocó aprender primero a cambiar mi forma de vestir, lo digo pues, digo pues, con mucho cariño, les comparto con mucho cariño, y me tocó aprender a cambiar mi forma de vestir, y en esa época yo tenía una moto, mi patrimonio era solamente una moto pequeña, yo mido 1,90 y la moto era una moto chiquita, la gente me veía en la moto y le daba hasta risa de verme en esa moto por mi estatura y por la moto ser tan chiquitica.
Entonces, ¿yo qué hacía? Como yo sé que uno vende apariencia y uno vende imagen, ¿sí? Tu imagen te hace ver profesional o no profesional. Entonces, yo parqueaba mi moto bien escondida donde nadie me viera y caminaba hasta la cita, ¿ok? Entonces, digamos que son conceptos para lograr mayor impacto. Son conceptos de entender cómo funciona el negocio para así mismo poder conectarme con el negocio y ya lo económico, los resultados, la retribución, ese efecto, esa causa, que es el dinero, ya llega por añadidura. ¿Ok? Por ejemplo, una historia, había un técnico de fútbol que contrataron, a un técnico lo contrataron para un equipo de fútbol, y este técnico le dijeron, necesitamos que lleve el equipo a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Y este técnico empezó con su equipo y bueno, visualícense como unos ganadores, visualícense cargando la copa, la medalla, visualícense ganando el partido, visualícense, visualícense, ustedes son unos ganadores, declaren, somos unos ganadores, somos ganadores, somos ganadores. Y llegó el día del partido de la final y ¿qué pasó? Perdieron. ¿Por qué perdieron? Porque se enfocaron en la jugada, atención, se enfocaron en el juego y no en la jugada. En el negocio inmobiliario yo debo enfocarme no en el juego como tal, es el resultado. Debo enfocarme en la jugada, en el proceso, ¿sí? En esa actividad que es lo que yo debo hacer como asesor inmobiliario. Recordemos que quien vende el inmueble es ¿quién? El dueño. Nosotros, como asesores profesionales inmobiliarios, le ayudamos en la gestión de lograr que ese inmueble tenga una mayor exposición para así conectar con ese cliente comprador. ¿Ok? Entonces, cuando mi enfoque en la actividad inmobiliaria es el dinero, eso se siente, eso realmente se siente. Mi enfoque debe ser, sencillamente es ayudar. Les voy a dar una clave que ya se las compartí anteriormente, que es la clave para yo generar confianza, es la clave para iniciar esa relación ganadora con un cliente. Es la clave para que puedan ir 10 inmobiliarios, 20 a venderle el inmueble. Y con esa clave ustedes van a marcar la diferencia. ¿Cuál es la clave? Es que los intereses del cliente, que el interés del cliente, que esos intereses del cliente se conecten con mis intereses. O sea, que yo como asesor logre conectarme con ese interés real de ese vendedor o ese comprador. Cuando los intereses se conectan, ahí nace realmente una relación, porque ahí ya nos va a ver como una persona que realmente le queremos ayudar. Ya nos puede ver como un maestro, nos puede ver como el maestro, como un guía o como un amigo. Para lograr esa relación de confianza, devolverme un maestro, debo volverme o que el cliente me vea como un maestro, como un guía o como un amigo. Cuando yo logro conectar los intereses del cliente, que mis intereses se vuelvan sus intereses, o sea, que mi interés sea el mismo de él y logremos conectar esos intereses, se crea esa relación. ¿Cuál es el interés de un cliente? Vender. ¿Cuál es mi interés? Ayudarle realmente a vender. Lograr ayudarle a vender de la mejor manera con el cliente, presentarle a un cliente con la capacidad de pago. Cuando esos intereses se conectan, se crea ya realmente esa relación. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a compartirles algo y es el concepto del negocio inmobiliario. Como les decía anteriormente, ¿el negocio inmobiliario qué es? La intermediación. ¿Qué es la intermediación? O cómo se llama el negocio nuestro realmente en ese momento, se llama corretaje. Nuestro negocio se llama corretaje. Hay corredores de bolsa, corredores de seguros y corredores inmobiliarios. O sea que nosotros somos, en esencia, corredores inmobiliarios. ¿Qué es ser corredor? Un corredor es quien conecta a un vendedor, quien lo conecta con un comprador. Este es un comprador, un vendedor. ¿Quién es el asesor inmobiliario? El que conecta. Esa función se le llama corretaje. ¿Qué es corretaje? Conectar a un comprador con un vendedor. Para y contar. La ley dice que por conectar comprador y el vendedor, y si el negocio de ellos lo hacen, pues nosotros ya podemos cobrar una comisión por nuestra intermediación. Ahora,
Nuestra actividad se llama corretaje. Nosotros somos corredores inmobiliarios. ¿Por qué? Porque conectamos a comprador con un vendedor y por eso ya tenemos derecho a cobrar una comisión. Ahora, más que corredores, la tendencia hoy en día es hacer asesores inmobiliarios profesionales. ¿Por qué asesor? Porque mi labor es asesorarlo desde el momento que capto el inmueble, cómo va a ser la venta, los requisitos, los costos de la venta, cómo es si compra un vendedor con crédito, cómo es si compra un vendedor en efectivo y guiar a ese vendedor en todo el proceso. Debo asesorar a ese vendedor en todo el proceso de la venta y a ese comprador también debo asesorarlo en todo el proceso de la compra. Entonces, nosotros por presentar a un comprador y un vendedor, conectarlos, ¿podemos cobrar la comisión? Por supuesto que sí. Pero cuando somos profesionales, nos volvemos asesores inmobiliarios profesionales, entonces ahí donde ya nos volvemos asesores inmobiliarios y lo asesoramos en todo el proceso de cómo va a ser la venta, dónde lo vamos a publicar, qué va a pasar, etcétera, por qué la promesa, cómo hacemos la promesa. Y ese acompañamiento lo hacemos hasta el final de la negociación. Perdón un segundito, conecto aquí el cable que se me va a desconectar el computador. Entonces, ya sabemos que somos corredores inmobiliarios, ya sabemos que vendemos imagen, ya sabemos que no vendemos un inmueble, el inmueble lo vende el cliente, el propietario. Nosotros somos los que tenemos los conocimientos, herramientas, habilidades para ayudarle a que ese inmueble logre una mayor exposición, el mejor precio, atención, y llegue a ese potencial comprador. Esa es la tarea de un asesor inmobiliario. Por eso debemos capacitarnos. ¿Ok? Ya sabemos que nuestra actividad se llama corretaje, que es conectar a un comprador con un vendedor, y por eso ya podemos cobrar la comisión. O sea que el mal llamado comisionista hace su labor como es, siempre y cuando la persona logre concretar el negocio, prácticamente ya puede cobrar su comisión. Sino que la ley también dice que esta persona debe contar con los conocimientos del mercado y con los conocimientos básicos de la negociación. Ahí es donde muchas personas fallan. Y como les decía anteriormente, hay personas que llevan 10, 15 años en el negocio inmobiliario, pero realmente, un ejemplo, nosotros sacamos un diplomado hace poco acá en Cali con API, que se llama Diplomado en Gestión e Intermediación Inmobiliaria, donde no solamente hablamos del tema inmobiliario, sino que hablamos de imagen, de marketing personal, lenguaje corporal, hablamos algo de superación, de coaching, porque otra cosa muy importante para un asesor inmobiliario es el tema de la mentalidad. Un asesor inmobiliario puede estar preparado, de tener todos los conocimientos, pero si en su mente, si su mentalidad, él no se cree capaz, pero los resultados van a ser iguales. ¿Ok? Entonces, el tema de la mentalidad también es muy importante. Entonces, como les decía, en el diplomado que hicimos hace poco y las capacitaciones que venimos haciendo hace ya más de 2 años, me he encontrado que hay personas que inician en el negocio inmobiliario, adquieren las herramientas, los conocimientos y en el mismo mes, 2 meses, algunos 3 meses, pero desde el mismo mes hay personas que ya están haciendo negocios. ¿Por qué? Porque hay otro concepto que hay que tener en cuenta y que es muy importante. Lo que muchas veces nos detiene a alcanzar lo que queremos, muchas veces lo que nos detiene, lo que no nos permite estar en la situación personal, económica, financiera, familiar que queremos, lo que no nos permite estar como queremos realmente en ese potencial ilimitado que podemos ser, no es lo que ignoramos, no es lo que ignoramos lo que nos limita, es lo que sabemos y creemos que es así, realmente lo que de pronto nos limita a lograr o alcanzar esos sueños que tenemos. Entonces, ¿qué ha pasado con los asesores inmobiliarios que inician en la actividad inmobiliaria? Desde el primer mes están teniendo resultados. ¿Qué ha pasado con los colegas inmobiliarios que llevan 15, 20 años? Son personas que se les dificulta a veces un poco más cambiar un poco ese chip, esa mentalidad. Pero pues a medida que se van acostumbrando y van viendo que las cosas no son como ellos creen, pues van teniendo unos resultados. En ese momento vamos a iniciar, vamos a empezar no hablo de este momento, sino vamos a empezar, yo creo que la próxima semana ya
una campaña donde buscamos enseñarles a los asesores inmobiliarios a que pidan un contrato de corretaje, porque la gran mayoría no hacen firmar un contrato de corretaje, porque en su mente ya ellos creen que no les van a firmar, ya les van a objetar. ¿Y dónde nace una objeción? La objeción no nace en la persona, la objeción nace en mí, yo la produzco cuando yo no tengo la seguridad de por qué esa persona me tiene que firmar. ¿Qué pasa ahí? Es porque lo más probable es que yo no estoy seguro de por qué esa persona me tiene que pagar. En la capacitación que damos también, sacamos 10 beneficios de contratar a una inmobiliaria. Una inmobiliaria que entrenamos a un equipo de más de 7 personas, sacamos con ellos más de 20 beneficios de una inmobiliaria. Entonces, como profesional, yo saber por qué cobro mi comisión, debo saber cuáles son mis beneficios. Debo saber cuáles son mis beneficios, identificar los beneficios, identificar cuál es la diferencia entre que el cliente venda por sí solo a que venda conmigo. Identificar por qué el cliente cree que no me necesita. Cuando yo identifico cuál es el modelo mental de ese cliente, por qué él decide vender directamente, de esa misma manera yo logro llegarle más fácil a él, logro desviar cualquier objeción y logro demostrarle por qué él me tiene que pagar a mí una comisión. Entonces, ¿qué nos encontramos con un vendedor normalmente? Por lo regular, lo primero es que desean ahorrarse una comisión. Por lo regular, desean ahorrarse una comisión. Entonces, por eso no quieren pagar. Por eso es que el asesor inmobiliario profesional debe saber cuáles son los beneficios que tiene ese vendedor al contratar a una inmobiliaria o al contratar a un asesor inmobiliario profesional. Otras veces es porque de pronto él ya ha vendido un inmueble, entonces él cree que ya ha vendido y ya cree que puede vender. Entonces ahí es donde yo debo saber cómo abordarlo y cuáles son esos beneficios para nuevamente hacer y convencerlo de por qué contratarme a mí. Otras cosas o otra que puede pasar en el modelo mental de un vendedor es que probablemente tenga un preconcepto sobre los asesores inmobiliarios. Seguro esa persona conoce a la vecina de al lado, que es asesora inmobiliaria, pero ve que es la vecina que cuida a sus nietos, vende inmuebles, saca al perro, de pronto es la que más comunica en la unidad, sí, la más comunicativa de la unidad. Entonces, esos preconceptos, una persona ve, bueno, este es asesor inmobiliario y ve esas cosas, crea preconceptos sobre la persona. Entonces, cree que los asesores inmobiliarios son así. Y vuelvo, les digo, como les decía al principio, un asesor inmobiliario empieza desde su apariencia física, desde su vestimenta, desde un saludo, mirar a los ojos, sonreír. ¿Cómo está? Mucho gusto, un placer. Desde ahí empezamos a generar esa confianza. ¿Ok? Entonces, ya sabemos también que cuando logramos identificar el propietario por qué no quiere pagar una comisión, pues así mismo nos permite armarnos, por decirlo así, de esas herramientas y de conocer esos beneficios que podemos ofrecerle a una persona que va a vender. ¿Cuál es un beneficio de los más grandes? El tiempo. De pronto ese cliente no cuenta con el tiempo suficiente para vender su inmueble. Nosotros trabajamos en esta actividad. Entonces, nosotros tenemos el tiempo, habilidades, conocimientos, herramientas, bases de datos, grupos inmobiliarios, sinergias inmobiliarias, entre otras cosas más que le permiten a ese cliente, de cierta manera, descargar toda esa responsabilidad en alguien. ¿Por qué? En estadísticas, este ya es el caso pues, de un comprador, en estadísticas está comprobado que una persona compra un inmueble en toda su vida. O sea, por estadísticas, una persona compra un inmueble durante toda su vida. Durante toda su vida compra solamente un inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Es una de las decisiones financieras más importantes de la vida de una persona. Cuando yo identifico que es una de las decisiones financieras más importantes de la vida de una persona, eso me permite también abordarlo, ayudarle realmente en esa gestión e identificar la importancia que tiene para una persona que va a comprar o para una persona que va a vender un inmueble. Y asimismo lograr, atención, conectarme
con esos intereses de los clientes. Cuando yo me conecto con los intereses de los clientes, se crea esa relación de confianza. ¿Ok? Entonces, ahora, por estadística, dicen que una persona compra un inmueble en toda su vida. Yo pensaría, honestamente, que no es una sola persona. O sea, no, una persona no compra un inmueble en toda su vida. Yo pensaría que es una familia. Es una familia la que compra un inmueble durante toda su vida. Conozco familias que compran un hijo, sale adelante un crédito, compran su casa y ahí viven todos los hermanos. O sea que no es solamente una familia, no es una persona solamente la que compra, es una familia. ¿Ok? ¿Qué pasa ya cuando hablamos del tema comercial con esa decisión financiera tan importante en la vida de una persona? ¿Qué pasa? Que muchas veces, atención, cuando una persona va a ver un inmueble, va a comprar un inmueble, eso no solamente en la ciudad de Cali, sino que yo creo que eso en todo Colombia, ¿sí? Cuando ya van a ver un inmueble, la persona sabe muchas veces más que el mismo asesor y muchas veces más que el mismo cliente cuánto vale realmente ese inmueble. Muchas veces ese comprador, como decía Fernando, que no estamos ya en la era industrial, que la era industrial era donde les decían, donde las empresas buscaban incentivar a los empleados para que se emplearan y les daban la pensión, prestaciones, etcétera, que la prima, que no sé qué. Ya hoy en día eso se acabó, literal. Ya hoy en día estamos en la era de la información. ¿Cómo es la era de la información? Yo recuerdo que mi abuela siempre me preparaba a una bebida que es típica del valle, que se llama champú, que es maíz, como el estilo mazamorra, no sé cómo se llama en Bogotá, creo que se llama petro, creo que se llama. Y la mazamorra es el maíz con leche y azúcar. El champú es el mismo maíz con panela, hojas de naranjo, lulo, piña, y es una bebida típica del valle. Y mi abuela siempre me preparaba eso, y en estos días yo tenía antojos de un champú, y me metí a internet, cómo hacer un champú, compré los ingredientes y preparé mi champú, ¿cierto? Entonces, hoy que estamos en la era de la información, ¿qué pasa con ese comprador? Si ya sabemos que es una de las decisiones financieras más importantes de la vida de una persona, de una familia, esas personas antes de comprar un inmueble ya se han documentado, han investigado, han entrado a los portales, han ido a visitar uno, dos, tres inmuebles y ellos muchas veces cuando van a visitar un inmueble saben más que el mismo dueño, saben más que el mismo asesor cuánto vale ese inmueble. Entonces, si hay un ejemplo, me entregan un inmueble de un ejemplo 200 millones de pesos, que son valores acá, digamos, del Valle, ¿sí? Un inmueble de 200 millones en el Valle, en Bogotá estaríamos hablando de un inmueble de promedio de 600 millones. Entonces, digamos que estamos viendo un inmueble de 200 millones, estamos vendiendo un inmueble de 200 millones y resulta que lo ponemos en venta en 220 y decimos que lo dejamos mínimo en 210, porque eso nos ha dicho el propietario. Y llevamos a un comprador y resulta que el comprador fue a ver el inmueble de 220, pero ese comprador ya sabe que ese inmueble no vale 220, sabe que ese inmueble vale por ahí 190. Y si el asesor, atención, no ha hecho la gestión de hacer como mínimo un análisis de mercado comparativo para identificar el precio, o como mínimo no tiene una alianza con un buen evaluador que le ayude con el avalúo del inmueble, pues difícilmente va a vender ese inmueble, ¿sí? Porque cuando una persona nos contrata es porque asume que lo podemos ayudar, que contamos con las herramientas y conocimientos. Si yo le digo a un cliente, atención a esta información que les voy a compartir, yo le digo a un cliente, por ejemplo, aquí en Cali, ¿cuánto vale su inmueble? 200 millones, ok. ¿De dónde sacó el precio de su inmueble? No, es que aquí la vecina me comentó, el vigilante, el portero, el celador me comentó, es que aquí han vendido inmuebles así, es que aquí vivió no sé quién, es que yo a esta propiedad le he metido plata, yo a esta propiedad, etcétera, 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 que es lo que nos encontramos diariamente en todo momento. Entonces, ¿cuál es la gestión de un asesor inmobiliario? Bueno, señor propietario, con mucho respeto, quiero comentarle algo. El precio de su inmueble, atención, no lo da ni el portero, ni el celador, ni el vigilante, que son el mismo, ni la vecina comunicadora, ni el vecino comunicador también. El precio de su inmueble no lo da ni el vecino, ni el portero, con todo respeto no lo da ni usted, no lo doy yo como asesor, ni usted como propietario, sino que el precio de su inmueble lo da
¿Quién me dice por el grupo? Ok, bueno, una pista. Empieza por M. Bueno, el precio del inmueble lo da ni el vigilante, ni el portero, ni la vecina comunicadora, ni el vecino, ni el dueño, ni el asesor inmobiliario, sino que el precio de un inmueble lo da el mercado. El precio de un inmueble lo da el mercado. Entonces, si yo tengo un inmueble que sé que está por fuera del mercado, que su precio está por encima, ese inmueble se va a vender. Obviamente, claro que sí se va a vender, pero cuando ese mercado llegue a ese valor, ¿sí? Tengo una clienta que el año pasado me entregó un inmueble acá en Cali, afuera, a las afueras de Cali, y le dije, ese precio está fuera del mercado. Me dijo, por menos de eso no lo vendo. Luego de un año y medio la llamé a ver si el inmueble estaba disponible y el precio que me daba en esa época lo bajó un poquito y me siguió diciendo, por menos de ese precio no lo vendo y ahora, después de un año y medio, ese inmueble se ha apreciado. Una cosa es valorización y otra cosa es apreciar. Se ha apreciado a un punto donde ya está en un valor competitivo. Y la señora dice, vendo en el precio que dije y así va a ser. Y digo, claro que sí, pero se demoró más de un año y medio para vender en ese valor. Entonces, la tarea de un asesor inmobiliario es identificar ese precio de ese inmueble. Cuando identificamos el precio de un inmueble, la tarea está más que fácil. ¿Ya qué sigue? Es identificar unos pasos. Nosotros hemos nombrado 6 pasos para que ese inmueble sea atractivo. Y el último paso, ¿cuál es? Lograr la mayor exposición de ese inmueble. Cuando yo tengo un inmueble en el precio, características, fotos, todo bien, como debe ser, ya lo que sigue es exposición, redes, grupos, colegas inmobiliarios, Facebook, Twitter, Instagram, correos, mensajes, amigos, estados de WhatsApp, donde yo más portales gratuitos, portales de pago, donde yo más pueda hacer que ese inmueble llegue a ese comprador. Entre más logre la exposición, más posibilidades voy a tener de vender ese inmueble. ¿Ok? Entonces, bueno, quería compartirles estas herramientas básicas, realmente unas herramientas básicas. Digamos que es el principio del negocio inmobiliario, identificar que un inmueble no lo vende el asesor, no vendemos casas, las vende el propietario. Identificar que la gestión nuestra no es con las propiedades. Yo no capto inmuebles, yo capto clientes. Entre yo más clientes capte, entre más personas sepan lo que yo hago, más posibilidades voy a tener de negocios, de compradores, de vendedores. Yo no capto inmuebles, yo capto personas, son relaciones de personas. Cuando logro que los intereses de ese comprador o vendedor se vuelvan mis intereses, se crea esa relación, se crea ese vínculo con esa persona en donde él me puede ver o como su amigo, o como un guía, o como un maestro. ¿Sí? También vimos qué es corretaje, cómo se llama la actividad que nosotros hacemos. Corretaje, nosotros somos corredores inmobiliarios. ¿Qué es corredor? Quien conecta a un comprador con un vendedor y por eso ya logramos, ya podemos cobrar una comisión. Ahora, más que corredores, somos asesores, porque nuestra tarea es asesorar a ese vendedor en ese proceso de venta y asesorar a ese comprador en ese proceso de compra. ¿Ok? Vimos también que el precio es de lo más importante a la hora de captar un inmueble, porque el precio define realmente si el inmueble se vende en un mes, ¿sí? Yo he vendido inmuebles 3 días, ¿sí? Gracias a las sinergias también, gracias a que estaban buenos precios, a unas rentabilidades muy buenas. Entonces, el precio determina mucho, en gran manera, cuánto se vaya a demorar o no en vender ese inmueble. Está el precio, luego lo que sigue es la mayor exposición. Bueno, vimos que para ser un profesional inmobiliario no se trata solamente de tener un título cuando empieza a regir la ley, ¿sí? Eso se demora un poco todavía, sino que iniciamos desde la capacitación. Si es mi negocio inmobiliario, si es un negocio millonario, yo debo invertirle a mi negocio. ¿Cómo le invierto a mi negocio? Capacitación, formación, seminarios, diplomados, eh, todo lo que me agregue a mi contenido, todo lo que logre expandir mi contexto, ¿sí?
eso debo invertirle. Debo invertirle en un teléfono que me permita tomar unas buenas fotos, en un teléfono que me permita hacer mi actividad bien, ser más ágil en mis actividades. La actividad inmobiliaria es una actividad en donde, digamos que por estadísticas lo hacían personas de los 55 años hacia arriba, 60 años, 65 años. A medida que ha pasado el tiempo en la era de la información, pues los rangos de edad de las personas que dedican a la actividad inmobiliaria pues han disminuido. Antes eran personas de 65 años hacia arriba, 60 años hacia arriba, ahora promedio de 55, 50, 45. Ahora los pelados de 23, 24 años están metidos en el tema inmobiliario también, y es para donde tenemos que empezar a ver hacia dónde está yendo el mundo y empezar nosotros a ajustarnos y aprender. Sí, por ejemplo, hoy en día los portales, el internet, los celulares venden mucho, pero tampoco debemos descuidar la gente que compra la prensa, porque hay muchas personas que siguen viendo la prensa. Entonces, debemos estar muy siempre al tanto de los cambios de la actividad inmobiliaria y los cambios de todo esto que está pasando diariamente. Les decía también que para ser profesional es importante invertir en mi apariencia, invertir en mi vestimenta, invertir en cómo me veo, a invertir en cómo hablar. Recordemos que un mensaje es 7% lo que se dice, 33% la entonación y 55% es la vestimenta y el lenguaje corporal. El lenguaje corporal vende. Hace poco hicimos acá con API una charla sobre el lenguaje corporal, muy interesante. Aprovecho también para invitarlos, si hay personas de Cali, el próximo martes 27 de noviembre vamos a realizar de nuevo, ayer o antier, hicimos algo que se llama Mapa de Sueños, Proyecta tu 2019, lo hicimos en la mañana, fueron participantes, no los que esperábamos, pero fueron bastantes. Y por solicitud de varias personas, vamos a hacerlo ahorita en la noche. Vamos a hacerlo el 27 de noviembre de 7 de la noche, registro empresa 6:45 a las 9 de la noche. El taller se llama Mapa de Sueños, Proyecta tu 2019. Vamos a hacer ejercicios como pasar de punto A a punto B, la rueda de la vida, creando el mapa de sueños, dónde estoy, cómo fue mi 2018 y a dónde quiero llegar, cómo quiero que sea mi 2019. Y eso lo hacemos en alianza pues con una empresa de coaching de aquí de Cali, de las alianzas que hace API. Entonces están cordialmente todos invitados al evento. Es un evento sin costo, gratuito para el sector inmobiliario, y si quieren llevar familiares o amigos, con mucho gusto. Es un evento que hacemos con mucho, mucho cariño para ustedes. También mañana vamos a iniciar un diplomado inmobiliario acá en Cali. Mañana sábado de 8:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Todavía tenemos cupos, tenemos todavía 2 cupos. Las personas que quieran registrarse en el diplomado lo pueden hacer, ¿ok? Entonces, bueno, ya son las 4:32. Voy a dejar entonces aquí un espacio, como hizo Fernando, para si tienen algunas dudas o preguntas. Entonces, bueno, estoy atento a sus dudas, sus preguntas. Las personas que siguen conectadas, me gustaría también que nos compartieran qué fue lo que más les gustó, qué es lo que más les ha gustado de la información que les he compartido. Y bueno, también les extiendo la invitación a que hagan parte de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios API, que tiene sus puertas abiertas para todos los asesores inmobiliarios que quieran ingresar a ser parte de la asociación. Y nuestro propósito, o digamos que nuestro objetivo principal, es lograr que nuestros asociados pues crezcan, porque en la medida que los asociados crezcan, así mismo vamos a crecer todos nosotros, ¿sí? Entonces, vale, quedo pendiente que me cuenten por favor qué fue lo que más les gustó y me compartan por favor preguntas. Si tienen preguntas, les voy a dar un espaciecito de 5 minutos. Bueno, también estábamos en apertura a nivel nacional de sedes de API. Las personas líderes de otras ciudades que quieran hacer parte de API, pues estamos haciendo la apertura a nivel nacional. Nuestro propósito, como les decía, es lograr que la unión
inmobiliaria, lograr esa unión inmobiliaria para que entre todos podamos trabajar de una manera uniforme en todo esto que está, en todo lo que está pasando con el tema inmobiliario. Con esto de la ley de financiamiento, en esta semana presentamos ante el Senado también una propuesta del sector inmobiliario con varios gremios que nos unimos sobre el tema del IVA de la propiedad raíz, el 4 por mil y otros temas que lo pueden ver también en la página de apicolombia.org. ¿Ok? Entonces, bueno, estoy atento a las preguntas y que nos compartan qué fue lo que más les gustó de lo que hemos visto hasta ahora. Gracias. Va a esperar unos minuticos y igual ahora continúan con el temario del equipo TBR, del grupo TBR. Hay un temario, siguen ahorita otras charlas, entonces voy a esperar un momentico y ahorita continúan con las tendencias en el mundo inmobiliario, ¿sí? De lo que hablábamos ahorita, de la importancia de estar actualizados, de saber dónde estamos y hacia dónde va el mercado. Es importante, muy importante. Ahora Fernando nos va a seguir compartiendo sobre ese tema. Bueno, nuevamente gracias a Fernando por ese liderazgo, por esa iniciativa, realmente que está pasando en el sector inmobiliario algo que nunca había pasado, y es la unión de todas estas personas que quieren, de cierta manera, ayudar a los demás, ¿sí? Porque para hacer esto, más que la pasión, es un sentido, es algo altruista, es algo muy chévere, de verdad, que te agradezco mucho, Fernando, por esa iniciativa, te agradezco mucho por la invitación, y bueno, también les contamos a las personas que con el equipo TBR tenemos una alianza muy interesante. Vamos a empezar a trabajar en algo que es el contrato de corretaje. ¿Por qué hacer firmar un contrato de corretaje? Entonces yo creo que la próxima semana ya estaremos compartiendo con el equipo TBR y con otra asociación de Bogotá un curso gratuito en línea para que las personas aprendan sobre contrato de corretaje y aprendan por qué deben pedir el contrato de corretaje. Y vamos a hacer también el lanzamiento de nuestra plataforma virtual de API, en la que venimos trabajando hace más de 10 meses, una plataforma virtual, pues para que la gente reciba sus capacitaciones de manera virtual. Es la que estamos trabajando para las asociaciones que se están generando pues de API a nivel nacional, para que tengan un paquete ya de capacitación y todo para sus asociados a nivel nacional. Entonces, ya yo creo que la otra semana hacemos el lanzamiento y vamos a compartir varios cursos sin costo. ¿Cuál es el propósito de estos cursos sin costo? Que el asesor inmobiliario adquiera las herramientas para volverse y para trabajar de una manera profesional. Entonces, la primera capacitación que vamos a compartir es sobre contrato de corretaje. Normalmente una entidad cobra 100,000, 150,000 pesos por una capacitación de contrato de corretaje. Nosotros la vamos a dar sin costo para todo el equipo de TBR, para todas las personas que quieran hacerla, es sin costo para que la compartan también, para que aprendan el por qué pedir un contrato de corretaje, por qué hacer firmar un contrato de corretaje, porque aquí en Cali, por ejemplo, la gran mayoría de los asesores inmobiliarios no hacen firmar ningún contrato de corretaje, les da temor. Muchas veces creen que la persona lo va a rechazar si hacen firmar un contrato. Y si el asesor inmobiliario de entrada ya está dudando, ya está poniéndole dudas a ese vendedor. Entonces, hay que identificar cuáles son los beneficios que tiene un vendedor al contratarme a mí como inmobiliaria o asesor inmobiliario, para sí mismo él sepa por qué tiene que firmarme y sepa por qué tiene que pagar. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí me pregunta Carmen Cuadros, que es de Acolpin Medellín, ¿qué posibilidades hay de hacer con nosotros un mapa de sueños en Medellín? Bueno, nosotros en este momento tenemos una alianza con una empresa que está en Cali. Sé que ellos también están en Bogotá. Tendría que averiguar si de pronto están también en Medellín. Lo que se me ocurre es que para el día del evento podamos de pronto hacer una transmisión en vivo para que la gente también lo pueda hacer y también de pronto pueda compartir la información. La capacitación que hicimos de lenguaje corporal, estuvimos viendo el tema del lenguaje corporal, pero como pues a último momento que íbamos a transmitir, bueno, ahí
estábamos como primíparos en eso, entonces realmente no lo pudimos hacer. Mil disculpas a las personas pues, que estaban atentas, pero entonces podemos, el de lenguaje corporal, compartirlo para que la gente se nutra y es algo interesante, porque es que el tema inmobiliario no es solamente aprender qué es captación, temas inmobiliarios es saber sobre a dónde quiero llegar, cómo me voy a proyectar, qué quiero para mi vida, para mi familia, ¿cierto? El tema de la mentalidad es un tema muy amplio que realmente es algo muy simple, sino que hay que trabajarlo. Por ejemplo, una recomendación que les doy a todas las personas es qué es lo que más pasa con el asesor inmobiliario. El asesor inmobiliario dice, manejo mi tiempo. Eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque el asesor inmobiliario se levanta como el disco. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. O sea, tal cual. Un asesor inmobiliario se levanta 7 de la mañana, 6 de la mañana, otros 8 de la mañana, desayunan, muchas veces les da mediodía, no ha pasado nada. Por la tarde van a salir, de pronto alguien les pide un favor, acompáñame a hacer esto, vamos a hacer esta vuelta, etcétera, etcétera, se les pasa el día. Están cambiando. Dicen, somos independientes, manejamos nuestro tiempo, pero realmente están dejando de ganar dinero. Entonces, ¿cuál es la recomendación para el asesor inmobiliario? Las personas que están en el gremio inmobiliario, que hacen la actividad inmobiliaria, la recomendación, ¿cuál es? Recuerden cuando estaban trabajando para una empresa. Cuando estaban trabajando para una empresa, así lloviera, así estuvieran enfermos, así tuvieran gripa, así fuera lo que fuera, tenían que llegar a la hora que era, tenían que almorzar a la hora que era, tenían que cumplir con las tareas que eran y salir a la hora que era. Y lo hacían porque si no se quedaban sin trabajo. Entonces, es que recuerden esa disciplina que tenían prácticamente casi que obligada, pero que les funcionaba porque permitía que ustedes hicieran lo que tenían que hacer. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que hagan de cuenta como si estuvieran trabajando para una empresa que es la de ustedes y le metan toda esa pasión, toda esa energía, todo ese amor y esa disciplina, que se pongan un horario de actividades, de tareas, ¿ok? Que hagan de cuenta como si estuvieran, que si no cumplen con los horarios van a perder el trabajo, ¿sí? Entonces, que se acuerden cuando eran empleados que les tocaba sí o sí aguantarse un jefe, aguantarse mil cosas, aguantarse la lluvia, la gripa, lo que fuera, dejar de ver a sus hijos, porque si no cumplían, se quedaban sin trabajo. Entonces recuerden eso y aplíquenlo para su negocio. Entonces, bueno, voy a seguir aquí leyendo las preguntas. Bueno, mercado, ya saben lo del mercado, pues que el precio de un inmueble lo da el mercado. Ya saben, bueno, les comparto nuevamente que API está creciendo a nivel nacional para las personas que quieran hacer parte de API. Tenemos una alianza con el equipo TBR en donde coincidimos pues que la capacitación es muy importante para cambiar, para lograr que las personas tengan esos cambios y esos resultados. Bueno, gracias por esta capacitación, son muy necesarias. Con mucho gusto, Sandra. Orlando Castellanos, muchas gracias, interesante tema, con mucho gusto, Orlando, lo que podamos servirte, estamos a tus órdenes también. ¿Cuáles son los errores más comunes en este negocio de corretaje? Para mí los errores más comunes son pocos. ¿Cuáles son los errores más comunes? No contar con los conocimientos y las capacitaciones, no capacitarme, no adquirir esas herramientas, esos conocimientos es un error muy grande porque conozco mucha gente que lleva muchos años, pero no es que tenga 20 años de experiencia, es un año cometiendo errores, 19 años repitiendo los mismos errores. Entonces, realmente no son unas experiencias plenas, por decirlo así, sino que han sido, mejor dicho, como casi dándose contra el mundo, les cuesta dinero, les cuesta plata, y hay mucha gente que persevera y hay gente que inicia y por no tener los conocimientos se ponen a vender otras cosas, se desenfocan y pues no tienen los resultados que deberían de tener. Entonces uno de los errores más comunes es no capacitarse, no formarse, no trabajar de manera enfocada, no crearse tareas, no tener disciplina. ¿Qué es no tener disciplina? Es no crearse tareas. Me levanto a las 6, camino media hora, desayuno, voy a salir a prospectar, a tomar números, a contactar, a llamar a mis amigos, a mis clientes, a todas las personas que conozco, a repartir tarjetas. Luego otro horario voy a salir a captar inmuebles, a tomar fotos. Luego en la tarde voy a promocionar en los portales, etcétera, etcétera. Entonces, errores comunes, no capacitarme,
errores comunes. No, no tener tareas, no ponerme tareas a diario. Errores más comunes, no enfocarme, no enfocarme. En lo que me enfoco, se expande. En lo que me enfoco, se expande. El otro día estaba viendo un carro, y ese carro yo nunca lo había visto, y apenas empecé a investigar del carro, adivinen qué, cada esquina me lo encontraba. Entonces, lo que me enfoco, se expande. Enfoque, capacitación, disciplina. ¿Qué es disciplina? Simple, ponerme tareas, ¿sí? Otro error muy común, creer que manejo mi tiempo. Yo no manejo mi tiempo. Cuando yo dejo de trabajar, digo, ay, voy a darme la película, estoy viéndome una serie y me la voy a terminar de ver, porque manejo mi tiempo, realmente estoy cambiando, es dinero que me podía generar, estoy dejando de ganar dinero, mejor dicho, ¿ok? Entonces eso sería como uno de los números, de los errores más comunes, ¿sí? De los asesores inmobiliarios. Nuevamente, no capacitarme, no enfocarme, no ponerme tareas, no tener esa disciplina de ponerme tareas, ¿sí? Eh, bueno, se me pasó uno que acaba de decir ahorita. Enfoque, capacitación, disciplina, eh, manejar mi tiempo, creer que manejo mi tiempo, ¿sí? Eso es un error. Entonces, bueno, son los que tengo aquí en este momento presentes. Bueno, aquí vi a Carmen Cuadros que me hizo una pregunta, ya la respondí. Y Fernando me pregunta, ¿por qué todas las personas deberían ayudarse de un asesor inmobiliario para invertir en bienes raíces? Bueno, cuando una persona nos contrata, primero es porque él asume que lo podemos ayudar, ¿cierto? Él asume que una inmobiliaria cuenta con los conocimientos y las herramientas que él no tiene, ¿ok? Ahora, primero hay que identificar cómo piensa un propietario, cuál es su modelo mental de por qué él no quiere contratar una inmobiliaria. Entonces ya sabemos que él no contrata una inmobiliaria, primero, porque quiere ahorrarse una comisión. Segunda, porque él cree que ha vendido, de pronto él ha vendido un inmueble y él cree que lo puede hacer solo, ¿sí? Tercero, porque tiene de pronto ya un preconcepto de los agentes inmobiliarios, no quiere tratar con un agente inmobiliario porque de pronto conoce un familiar que es agente inmobiliario, pero sabe que ese asesor inmobiliario va a mostrar inmuebles, un ejemplo en Pantaloneta, que vende carros, que vende ropa, que vende inmuebles, entonces se crea un preconcepto de los asesores inmobiliarios. Entonces, cuando identificamos por qué un cliente desea vender directamente, eso me permite a mí, como asesor, llenarme de herramientas o, por decirlo así, armarme a la hora de atender a un vendedor. Entonces, hay que tener en cuenta también que para esos vendedores hay un inconveniente, ¿sí? ¿Y cuál es el inconveniente? Que para la hora de vender un inmueble se necesita tiempo. Yo les pregunto, ¿como asesores inmobiliarios tenemos tiempo? Por supuesto, ¿ok? Hay que saber estimar los precios. ¿Los asesores inmobiliarios sabemos estimar los precios? Por supuesto. Si no sabemos, tenemos un evaluador, amigo conocido, que nos ayude, ¿sí? Ya sabemos que el precio no lo da ni el vecino chismoso o comunicador, ni la vecina comunicadora, ni el portero, ni el vigilante, ni el dueño, ni el asesor, sino que el precio lo da el mercado, ¿ok? Entonces, el asesor inmobiliario tiene el tiempo, sabe estimar precios y otras habilidades que no todo el mundo tiene y unos recursos de los que dispone el asesor inmobiliario, que siempre no están al alcance de todos. Entonces, por ejemplo, les voy a dar uno de los beneficios de por qué una persona debe contratar a una inmobiliaria, a un asesor inmobiliario. Primero, los asesores inmobiliarios o las inmobiliarias tienen conocimiento de los mercados, así que le ayudan a establecer un precio adecuado. Una inmobiliaria, un asesor inmobiliario obtiene eficiencia en la promoción del inmueble y eso permite ahorrarle tiempo y dinero a un propietario. Cuando logramos vender un inmueble en un tiempo récord, en un menor tiempo, ayudamos a ahorrarle tiempo y dinero. Como propietario, un propietario no tiene que exponerse a mostrar un inmueble solo, porque nosotros podemos brindar ese acompañamiento, podemos filtrar un poco a ese cliente. Hay una aplicación que se llama Verifíquese Cédula, está en la tienda de Android, Verifíquese Cédula, nos permite con el número de la cédula mirar hasta los antecedentes de una persona, ¿ok? Entonces un asesor inmobiliario le puede ayudar a mostrar un inmueble para que el propietario, perdón, no tenga que exponerse a mostrar un inmueble solo.
Una labor que debe hacer un asesor inmobiliario es el seguimiento. El asesor inmobiliario mantiene informado al propietario sobre los interesados. Esa es una razón del por qué nosotros cobramos y el por qué un propietario debe contratarnos. ¿Sí? Un asesor inmobiliario tiene los conocimientos sobre las normas legales y los riesgos que se adquieren al celebrar una promesa de compraventa. ¿Sí? En la mayoría de los casos, las inmobiliarias o asesores inmobiliarios, al realizar la promesa de compraventa, ya asumen ese riesgo. Están evitándole ese riesgo a ese vendedor. Un asesor inmobiliario o una inmobiliaria por lo regular tienen alianzas con maestros que pintan, que arreglan. Entonces un asesor inmobiliario o una inmobiliaria pueden ayudarle a ese propietario a atender los requerimientos de reparaciones locativas y ayudar a vigilar que se efectúen oportunamente. ¿Por eso cobramos? Por supuesto. ¿Por eso nos contratan? Por supuesto. ¿Que es un beneficio que tiene un vendedor? Por supuesto. Contamos como inmobiliarios o inmobiliarias con bases de datos de clientes potenciales precalificados. ¿Podemos cobrar por eso? Por supuesto. ¿Sí? Tenemos red de contactos profesionales que permiten que un inmueble lo podamos vender de un día para otro. ¿Sí? Por supuesto que sí. Tenemos grupos de WhatsApp, colegas inmobiliarios, bases de datos de inmobiliarios, que con ellos nos podemos apoyar y eso permite que una venta se haga en la mitad del tiempo. ¿Por eso podemos cobrar? Por supuesto. ¿Por eso nos pueden contratar? Por supuesto que sí. Un asesor inmobiliario también cuenta una inmobiliaria con destrezas de mediación y negociación. Un asesor inmobiliario profesional debe aprender, capacitarse en esas destrezas de mediación y negociación. Por eso es importante la capacitación. ¿Qué es una destreza? ¿Qué es una, cómo puedo representar una mediación, una negociación? Hay un vendedor, pide 320 por el inmueble y dice, de 320 no me bajo. Hay un comprador, dice, tengo 300 millones de pesos y es lo que más me alcanza. Entonces, comprador y vendedor difícilmente se ponen de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la habilidad de mediación y negociación de un asesor inmobiliario? Señor propietario, esta persona tiene un préstamo, vendió el carro, etcétera, etcétera, y lo más que le alcanza son 300 millones de pesos, no tiene más, o sea, está haciendo un sacrificio muy grande. Señor propietario, ¿por qué no partimos diferencias? Partamos diferencias, habilidad de mediación y negociación, partamos diferencias, no lo dejemos en 300, dejémoslo en 310, yo hago que él se suba a 310 y logramos la negociación. Mire que es una persona que tiene dinero, tiene gran parte en efectivo, mire que es lo más que le alcanza, yo hago que se suba a 310 para que hagamos el negocio. Usted pide 320, él ofrece 300, dejémoslo en 310. Mediación, negociación, habilidad de mediación y negociación que difícilmente entre ellos se podrían colocar de acuerdo. Señor vendedor, mire que, señor comprador, perdón, ahorita el caso atendiendo al comprador. Señor comprador, mire que esa es una propiedad muy buena, el precio es muy bueno, es una propiedad que se ajusta, es la mejor de las que hemos visto, porque mire que ese señor vendedor no se quiere bajar de 320. Señor comprador, subámosle a 310 y yo le ayudo a que la persona se baje a 310. Entonces, si lo pueden ver, eso es un ejemplo básico de mediación y negociación realmente que pasa o se aplica, y es decirle, partamos diferencias y la práctica del mercado, digamos que lo vamos aprendiendo en las dinámicas diarias que estamos haciendo, ¿ok? Bueno, ¿qué otra cosa más? Por ejemplo, ya sabemos que creamos o desarrollamos esas destrezas de mediación y negociación y un último punto que les comparto es que una persona, un vendedor o un comprador cuando nos contrata, pues con nosotros tiene una asesoría profesional completa en financiamiento, aspectos legales y comerciales. Yo abogado no soy, pero tengo alianzas, personas, la asociación, abogados que me brindan ese respaldo, ¿sí? Entonces yo no soy abogado, pero tengo una alianza con un abogado que me brinda ese respaldo para yo brindarle ese respaldo a un propietario. Yo de pronto no manejo todo lo de los bancos como quisiera, pero realmente tampoco me ha interesado mucho, ¿sí? Pero tengo alianzas, porque tengo alianzas con personas que si necesito algo, saben de la A a la Z todo el tema de los bancos. Entonces tengo alianzas para yo poder brindarle a un propietario asesoría profesional completa
en financiamiento, aspectos legales y comerciales. Y tengo hasta un contador cuando necesito hacer alguna pregunta que también me resuelve preguntas. Entonces, yo les pregunto, por ofrecer una asesoría profesional completa en financiamiento, aspectos legales, comerciales y hasta tributarios, una persona nos debe contratar a nosotros o nos puede contratar y nos debe pagar una retribución por esa actividad. Por supuesto que sí. ¿Ok? Entonces, bueno, les agradezco nuevamente a todas las personas pues, que han estado presentes, que han estado viendo el video, que han hecho sus comentarios. Nuevamente agradezco a Fernando por este espacio, por ese liderazgo, por todo esto que está haciendo. Es un placer, Fernando, para mí acompañarte, que podamos crear algo bien interesante. Y bueno, entonces, no siendo más, eh, me despido, los dejo con Fernando. Vamos a cerrar este Facebook Live. Lo voy a cerrar. Igual ahorita Fernando inicia desde Bogotá con un nuevo Facebook Live. ¿Ok? Entonces, felicidades. Un abrazo para todos. Bendiciones. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, esto no se ha cerrado, entonces hasta luego. Que estén bien.